La inteligencia artificial sigue avanzando y cada día vemos tantas noticias, tantos cambios, tantas cosas que nos están volviendo locos. Y hoy venimos a platicar con una invitada de honor para mí, para que podamos dejar un poco de claridad en qué está pasando con la IA y en dónde estamos parados al día de hoy. Así que bienvenidos, esto es Ayale. Y como bien les decía, tengo conmigo a mi invitada, que es Claudia Llanos. Ella fue mi maestra en propiedad intelectual, es una gran colega. Ella es directora de propiedad intelectual y transferencia tecnológica de la UNAM. Así que, pues, Clau, bienvenida. Muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad es que estos foros son súper buenos para que la gente se entere de lo que está pasando. Sí, totalmente. Es parte de lo que platicamos, ¿no? El decir, dónde escuchamos y dónde sabemos cosas que creo que contigo es este tema que a mí me revuelve mucho y es decir, cuántas noticias estamos viendo, eh, no solamente buenas, sino fake news y de repente cosas que vamos escuchando y viendo. Y creo que la incertidumbre que todos tenemos es en dónde estamos parados al día de hoy con la inteligencia artificial, sobre todo pues obviamente en la parte legal, que creo que en donde más nos metemos es pues en legal y posiblemente en la parte de avances tecnológicos, Sí, pero creo que en donde más movimiento hay y que hay muy poca información en dónde encontrar, pues es en toda esta parte legal que pues nos toca a todos. Entonces, hoy por hoy, ¿dónde estamos parados? O sea, yo veo demasiadas noticias y creo que ya estoy como demasiado saturada. sí, yo creo que todos estamos muy saturados, pero el tema también me parece que es em, como que toda la gente está como en la parte de arriba, ¿no? O sea, como no en la punta del iceberg, pero no ha alcanzado a ubicar todo el fondo. Y la cuestión aquí es que me parece que las noticias no son a veces tan reales como lo que está pasando, ¿no? Correcto. Entonces, en el tema normativo, la realidad es que yo creo que estamos en un tema de atore y atasque, ¿no? ¿Por qué razón? O sea, a mí me parece que la inteligencia artificial, por un lado, está avanzando increíblemente rápido y obviamente las leyes no lo van a alcanzar ni van a ir a esa velocidad. Entonces, el tratar o el tener que pensar una norma para que pueda ir a esa velocidad o con un alcance y amplitud para que pueda contener todo lo que vaya armando la inteligencia artificial a través, o sea, esas herramientas, esas apps, etcétera, a través del tiempo, es muy complejo. Esa es la primera, me parece. Entonces, escuchaba a alguien decir, y tiene toda la razón, que no regular es un problema, pero sobre regular también lo es y puede ser más, ¿no? Entonces, ¿en qué momento nosotros, como México, o sea, estoy hablando como país, sería el momento ideal para hacerlo, ¿no? O sea, ya a nivel internacional vemos casos como la Unión Europea, que ya tiene su reglamento de inteligencia artificial, que no nada más va en la parte de propiedad intelectual, sino de todos los temas que quieras, ciberseguridad, tema de datos personales, etcétera, pero es súper prohibitiva. Entonces, ahora la Unión Europea, por ejemplo, el caso España, pues se da cuenta que es muy complejo de repente estarla aplicando para las cosas que se están dando ya con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, muchos países dicen, mejor me espero a que la práctica internacional dé un poco más de qué hablar para entonces yo empezar a retomar y otros dicen, no, mejor si regulo, ¿no? Otra corriente de abogados dicen, no, mejor si regulamos, aunque después tengamos que arreglar en el camino, pero esa ha sido como la constante. Entonces, si tú revisaras las iniciativas al respecto de inteligencia artificial, a mí me parece que son más de 50 las que están inmersas, ya así, en iniciativa, o sea, como iniciativas. Entonces, pues la verdad es que esto es, o sea, nos rebasa a todos y por eso es que yo, o sea, si tú te das cuenta o si ustedes se dan cuenta, a nivel redes, a nivel como internet, hay un boom de coloquios, de investigaciones. Ahora ya, antes no había nada para leer de inteligencia artificial, ahora encuentras cantidad de cosas, a autores con una postura, autores con otra postura, o sea, bueno, ya es una locura, ¿no? Es una locura, que de hecho creo que una de las locuras en donde por lo menos aquí en México ha estado como que este revuelo es
la decisión de la Corte cuando pues dijo que no se podía como que tomar como ningún registro de la IA, pero yo estaba leyendo que había gente que decía es que no necesariamente dijo que ya, o sea, no puedes registrar nada y que tenga valía. ¿Cómo está ese? Bueno, fue un boom en las redes también, que todos así se levantaron las antenas y dijeron, no es posible. Pero la realidad es que, o sea, la Suprema Corte no, o sea, en un primer proyecto sí incluyó algunos párrafos que me parece que no eran correctos ni acordes ni al derecho de autor ni a la ley, ¿no? Pero, o sea, como que te tienes que ir al inicio de la historia, ¿no? O sea, la persona, Gerald, que hace el inicio con la solicitud de registro ante el indautor al respecto de su avatar, ¿no? Hace una caricatura, hace un avatar en donde él entrenó a una aplicación de inteligencia artificial con sus propias fotografías e imágenes para generar el muñeco, ¿no? Entonces, el tema aquí es, y va desde el inicio, y a mí me parece que él lo hizo también como un ejercicio, es que solicita que los derechos morales se le atribuyan a la aplicación de inteligencia artificial y los derechos patrimoniales se le atribuyan a él como persona física. Entonces, obviamente la CEPI revisa, o sea, el registro niega, él inicia un procedimiento ante la CEPI y la CEPI confirma lo que ya había dicho el registro, que no era posible y primero otorgar el registro en aras de que pues se presumía el tema de inteligencia artificial, pero también va al respecto de que no era posible conceder los derechos morales a una cosa, ¿no? Entonces, la discusión de la CEPI realmente fue esa. O sea, de decir, a ver, no se te pueden otorgar los derechos solo patrimoniales y los morales a una cosa porque la propia ley, los tratados internacionales y la doctrina señalan, al menos de este lado del mundo, que tiene que ser una persona física. Entonces, atrae la Suprema Corte el caso por relevancia y bueno, pues ya en el momento de hacer el primer proyecto previo al engrose, sí habla al respecto, había una leyenda que obviamente se la sacaron, no sé cómo la viralizaron, que decía que todo aquello que estuviera generado por inteligencia artificial debería de estar en el dominio público. Ajá, Ajá, correcto. así. Entonces fue así cuando todos así de, ¿qué? Porque pues es increíblemente fuerte lo que señalaba en ese momento y empezaron a haber discusiones al respecto porque lo que decía es, a ver, espérate, la inteligencia artificial puede fungir como una herramienta para alguien y eso significaría que entonces tú estarías condenando aquello que alguien utilizó o que alguien hizo con una herramienta para que caiga en el dominio público. Ahora, dos, si estamos hablando del dominio público, pues estamos hablando de cosas que tuvieron en algún momento protección por propiedad intelectual y que cayeron ya al dominio público porque la vigencia ya feneció. Entonces, si estás otorgando de alguna manera o reconociendo que hubo propiedad intelectual o simplemente estás señalando que es de dominio público porque no es susceptible de protección por el derecho de autor. O sea, defínete en esa parte, ¿no? Porque el dominio público es un tema, la verdad es un tema increíble, pero el dominio público se tiene que entender. Y el dominio público puede estar en una cuestión en donde hubo derechos y ya no los hay por alguna razón, ¿no? Ya sea por el tema simplemente del tiempo, sobre todo en temas de derechos de autor, ¿no? Entonces, esa parte causó mucho ruido porque decían muchos abogados que son expertos en el tema, a ver, primero pues definamos dominio público y definamos si esto entonces tuvo o no tuvo, o no tiene derechos, o si simplemente lo estás marcando, así como dice el doctor Paredes, como algo, como un producto que en específico nace sin ese derecho y entonces lo tienes que encuadrar en otro tipo de protección, ¿no? O sea, Qué locura. es una locura. Entonces, yo creo que la Corte, después de haber visto incendiar las redes y a todo mundo en sus foros, esperó un poco para el engrose y eliminaron esas partes del proyecto final, ¿no? Ya de la resolución final y del engrose. Ya no salieron. Y entonces al día de hoy, o sea, ¿en dónde está? Porque, a ver, por ejemplo, yo platico mucho en eso, decir, o sea, justamente ahí yo entraba como en un poco de grave complejidad, porque era como, si
la IA obviamente, a ver, en un utópico, ¿no? Es como si utilizaras un Photoshop para los creativos que van a ajustar una imagen. ¿En qué momento entonces esto sí es tuyo o no es tuyo? ¿No? O sea, si yo lo utilicé donde mis ideas las estoy ayudando a que me las estructure más rápido y posiblemente si a mí me llevaba un año escribir un libro, hoy lo puedo escribir en un mes. Claro. ¿Por qué no tendría valía eso? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y es un poco también, me tocó ahora escribir una publicación que va a salir pronto y un tema para UNAM Global que preguntaban más o menos algo como lo que tú me estás preguntando. Yo les decía, a ver, es que vámonos a la discusión que hubo con la fotografía en su momento y con los audiovisuales cuando nacieron, ¿no? En donde decían, bueno, pues es que el audiovisual no debería de ser considerado porque pues es a través de una herramienta que hace todo. Fija la imagen, fija el movimiento, etcétera, y la fotografía lo mismo. Tú realmente solo estás dando el clic al botoncito, donde realmente está la impronta del autor, ¿no? Entonces ahora hablan al respecto de que la IA, o sea, debería de ser considerada una herramienta como el pincel del artista, como la pluma del escritor, como etcétera, etcétera. Entonces, o sea, hay una cosa ahí interesante y sí me parece buena al respecto como para una discusión y es la parte de el principio de buena fe que tienen los registros o la protección del derecho de autor. O sea, eso significa que por el hecho de crearse está protegido, ¿no? Ajá. El principio de protección automática. Entonces, el que una autoridad administrativa ya te requiera que acredites que eso es tuyo, rompe ese principio de buena fe. Porque el registro, si tú vas y llevas tu obra porque la quieres registrar por alguna causa, aunque no es necesario tal cual, pues el registro no te puede decir, a ver, déjame revisarla bien, sacudirla y a ver si trae algo que no considero viable para no concederte el registro. Debe de pasar. Pero el que ya el propio registro te señale que, como ha pasado ahora con Indarelín, etcétera, que te dice, se presume que lo que tú estás presentando está hecho con inteligencia artificial, por lo tanto se deniega el registro. Entonces, ese principio de buena fe ya se está rompiendo. Y entonces ahí, pues justo es un poco lo que tú dices, ¿no? ¿Hasta dónde entonces ahora yo voy a tener que acreditar que lo que yo hago es mío? O sea, de que lo que yo hice con la inteligencia artificial es simplemente adecuar mis ideas o ajustar en un Photoshop para que la imagen se vea como yo quiero que se vea, pero no estoy realmente haciendo, solamente colocando prompts máximos o mínimos, qué sé yo, y con eso yo ya estoy esperando sentada tomándome un café a que la IA me resuelva la vida, ¿no? O sea, no. No, porque a ver, creo que es algo mucho más profundo. O sea, parte de lo que yo a veces, pues como que cuestiono, es como, a ver, si en teoría todos podemos utilizar la IA y Sí, la IA está haciendo todo por mí, ¿por qué tú no estás haciendo videos extraordinarios? claro, O sea, ¿por qué? Es más, lo platicas mucho y digo, a ver, ni yo sé hacer videos extraordinarios porque no es mi carrera, o sea, no es mi rama. Hay gente que se dedica a la producción audiovisual y se está especializando en ello, pero a pesar de que hay gente que la sigue estudiando, no logra obtener el resultado que otras personas tienen. sí, Entonces, a mi parecer, sí tiene un grado de complejidad bastante amplio para decir, eh, sobre todo el irte con la idea de que ahora si trabajas con IA eres un flojo, o peor dicho, ¿no? O eres un conformista que simplemente le dio dos teclados y se quedó y se fue. Que va mucho en la mentalidad de la gente que casi no la usa. Decir, ay, pues sí, sí, es bien fácil, amigo, pues no nomás le escribes y el chat te lo hizo. Y es como, claro que no, o sea, no tiene ni siquiera nada cerca, ¿no? Pero entonces ahí, pues dices, pues, ¿cómo yo me puedo proteger? Sobre todo aquí, en la gente que me sigue, en la gran mayoría son creativos, son personas que están en el medio, pues, de la industria creativa, tanto de voz como de imagen. Y entonces llega un punto en el que dices, ¿qué hago? ¿No? O sea, hasta el simple hecho de decir, ¿será que yo agarro todos mis propios datos? Lo hablamos aquí con un actor de doblaje que decía, es que tengo tantos cursos hechos, tengo tanta información hecha, pero no sé si es lo más adecuado ujú, subirlo a la IA con la idea de que también puedan tener ya acceso a toda mi información. claro.
Y entonces ya no sé si es contraproducente o productivo que yo mismo me entrene Sí, para utilizarme, que yo creo que debería ser una opción increíble. sí, por un lado, sí. Pero entonces, ¿cuál es, o sea, hoy por hoy, cuál es el deber ser? ¿Qué tenemos que hacer? O cómo vamos, con qué bandera vamos caminando? Mira, está bien interesante lo que platicas, voy a decir por qué. O sea, para empezar, algo que es casi un hecho que va a salir, el Indautor está haciendo muchos esfuerzos al respecto y más porque hubo una manifestación de gente de doblaje, o sea, como que estuvieron ahí haciéndolo y que fue o impactó mucho. Y entonces están o van a tratar de hacer adecuaciones a la norma para proteger a la gente de doblaje. Eso es lo que parece, para allá van, ¿no? Como un tema de derecho conexo y obviamente para evitar el tema de la sustitución con la IA, sobre todo porque ahora puedes hacer a lo mejor algunos audios o cosas así sin utilizar a una persona y entonces ahí estamos hablando de un desplazamiento laboral por completo, ¿no? Lo que también es cierto, por ejemplo, en el caso de lo que tú platicas, es que pues si tú entrenas a la IA, pareciera que tú estás entregando tus datos y entonces esos datos no solo funcionan para ti, funcionan para la IA en general y su entrenamiento. Entonces eso significará que la volverás mucho mejor, pero no solo para ti, sino para todas las personas que tengan esa aplicación, ¿no? Entonces, ese también ha sido un reto. Una de las cosas interesantes de esto es que muchas de las empresas como OpenAI, como ¿qué otra? Google, Meta, etcétera, no están o no estaban tan interesados en hacer un pago al respecto de como una remuneración por el uso de los tanto de propiedad intelectual, o sea, de derechos de autor o de derecho conexo o de cualquier dato de las personas que lo están aportando. O ni siquiera que yo lo estoy aportando de manera voluntaria, sino que la IA lo está agarrando sin autorización, ¿no? Entonces, todo eso ha sido una discusión en donde, por un lado, la IA, o sea, los desarrolladores de IA dicen, es que limitas la innovación y el avance en el momento en que me pones esas trabas de estarle pagando al mundo, ¿no? De estar volteando a hacer contratos con 20,000 personas. Yo lo que quiero es estar como más bien en un fair use, en una excepción y limitación, en un uso justo, y que por lo mismo lo que estoy haciendo es algo así como minería de datos, ¿no? Pero la realidad es que a mí me parece excesivo y abusivo, ¿no? Y por el otro lado están los autores diciendo, no, o sea, si me tienes que pagar, si tiene que haber una remuneración porque es mi trabajo, porque yo lo hice solito, sin IA, y tú lo estás utilizando, y hay un fin al final por el cual tú estás cobrando después, ¿no? Entonces, esa ha sido una discusión. Ya ha habido, al día de hoy, ya hay algunos, como Adobe me parece, que ya pagan y antropomorphis, algo así se llama, en donde ya pagan, ya le han pagado a los autores o a los titulares de derechos conexos por lo que están ocupando, ya sea porque hubo una resolución judicial o porque decidieron hacerlo para evitarse una controversia, ¿A ¿no? poco? Esa no me la Sí, sabía. sí, sí, ya lo hay. Hay 2 o 3 casos, te puedo mandar las notas, en donde ya hay resoluciones, a favor de, ¿no? Pero, ¿por qué llegar a eso? O sea, ¿por qué estar en ese punto, no? ¿Cómo es que esto funciona, no? O sea, yo entiendo que esto es una batalla, ¿no? Contra lo que yo veía que era contra China, ¿no? Que China dice, soltemos la rienda y aquí hacemos todo porque es como la competencia por ver quién manda en este nuevo imperio. Sí. Pero, ¿cómo? O sea, todavía no puedo encontrar cómo sería esa lógica de que la inteligencia artificial o este tipo de empresas le pagaran a todas las personas con las que entrenaron estos datos. O sea, ¿eso cómo se podría hacer? Bueno, pues obviamente, o sea, ha habido casos, digamos, no exactamente iguales de IA, por supuesto, pero sí, por ejemplo, en casos antaños, como pasó con Google en su momento, que hizo un tema de estar subiendo en una librería virtual N cantidad de libros sin permiso y lo que dijo fue, bueno, pues todos estos libros van a estar aquí a disposición, salvo aquellos en donde alguien me alegue que no y entonces lo bajo, ¿no? Entonces, en algún momento, pues eso así empezó y después se regularizó, ¿no? Entonces, si tú quieres, por ejemplo, ahora tener un libro digital,
pues ya tienes distintos canales en donde, por ejemplo, hasta las mismas editoriales han entrado al juego de tener esa puesta a disposición en donde tienes un password y un usuario, ¿no? Y puedes accesar y solamente los puedes ver en la nube, en donde ves a Google ya haciendo lo mismo, en donde ves a Amazon con su Kindle haciendo lo mismo. Entonces, ¿por qué no pensar en que a lo Meta no lo ha hecho, OpenAI se niega rotundamente, pero Adobe, por ejemplo, sí lo hace, ¿no? En donde te dice, bueno, yo pido permiso, voy a ocupar tu material, ¿estás de acuerdo? Te mando la indemnización o la remuneración correspondiente. Punto, Claro. ¿no? O sea, y ya, porque también pasaba en las primeras versiones que yo veía de los casos de inteligencia artificial, que lo que estaban haciendo era a lo mejor a lo mejor entrenándola, alimentar a una inteligencia artificial, cualquier aplicación con libros de una autora y después sacar un ejemplar de algo que ya creó esa inteligencia artificial con el nombre de la autora, ¿no? Entonces la autora decía, oye, yo no escribí eso. No, pero está entrenado con tus libros, sí, pero no es mío. Y Claro. tengo ese derecho a decir que no es mío, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones, o sea, a mí me parece que deben de también estar dentro de una regulación y un límite, ¿no? Un límite de decir, o sea, sí está padre que hagas un buen de cosas, pero debes de tener ciertos límites para que no estés pisando los derechos de alguien más, ¿no? Es eso. Sí, o sea, porque, híjole, y no me acuerdo en la investigación que hice esta empresa que demostró que pudo crear un modelo de texto que venía entrenado con, o sea, con contenido obviamente libre de derechos, Sí, ¿no? Porque yo sí digo, a ver, que yo pueda escribir algo con la narrativa de Gabriel García Márquez, pues es una falta de respeto. Pero ahí también claro. creo que entra mucho, que bueno, ahí es como que el debate en el que entras, porque dices, también entra mucho la ética humana, Sí, ¿no? totalmente. Porque yo sé perfectamente que si yo le digo quiero hacer una obra como Gabriel García Márquez, desde ahí yo ya estoy haciendo un plagio. O sea, desde que mi cerebro dice quiero agarrar y escribir como esta persona, ya no es lo mismo que uses la inspiración y que digas, ok, pues soy fan de Gabriel García y pues veo cómo escribe y trato, ¿no? Claro. De llegarle a él, pero ya la IA te permite un resultado mucho más cercano, pero creo que también tiene mucho que ver con la ética y eso no lo puedes controlar. O sea, ha habido algunos esfuerzos en donde muchos hemos dicho que no solamente, o sea, por ejemplo, ahorita lo digo, sino en algún programa que también de televisión que estuve con Marisa y con algunos otros, comentábamos que el tema de la ética al respecto del uso de la inteligencia artificial es crucial. El etiquetado al respecto de que tú realmente señales qué fue lo que ocupaste y utilizaste, etcétera, o que la propia inteligencia artificial, la aplicación te lo señale, porque en las primeras versiones de, por ejemplo, del ChatGPT, jamás te mencionaba de dónde sacaba la información, ¿no? Entonces, al día de hoy, ahora ya te señala de dónde está sacando información, te da como si fuera su pequeña bibliografía, ¿no? Y ese etiquetado al final te permite saber y determinar si es más el propio recurso del cual se está apoyando, pues es algo a lo que sí tiene derecho de utilizar porque está en Open Access o en Creative Commons o está en dominio público, lo que sea, o tiene derechos y no ha pagado, ¿no? O sea, desde ahí. Y el tema que tú manejas de ética también, y el tema de transparencia. Ujú. O sea, porque si no tienes esos, pues realmente tú podrías creer más bien ciegamente en la app como si fuera, como lo que platicábamos ahorita fuera de cámara, o sea, casi casi que es el dios, ¿no? De la inteligencia artificial o tu gurú o lo que sea, y que te va a solucionar tu vida. Y eso realmente no, o sea, ya te estás como yendo totalmente fuera de la lógica, de la realidad y de todo. Pero puede pasar, porque la gente también se vuelve fanática y, o sea, no sé, como que se vuelve algo necesario para ti, ¿no? Que si ya no lo tienes, ya no funcionas. Y la realidad es que no es así. Ya hay una adicción alrededor de Exacto. todo este mundo, pero a ver, yo ahí tengo como que, pues este conflicto tan fuerte de decir, bueno, fuera de que aquí nos podemos a sentar y analizar y pensar, pero alguien que no tiene, y no en una crítica, o sea, que no Sí, sí, estás en ese punto y dices, pues como, ¿por qué yo tendré que preocuparme por esto? Pues mi cabeza diría, pues yo ya estoy pagando una licencia para utilizar, por ejemplo, ChatGPT
en teoría, pues si yo ya estoy pagando para utilizarla, ¿cómo por qué me podría meter en problemas legales si ya la estoy pagando? Pero entonces me estás diciendo que aunque la pague, me puedo meter en un problema legal muy fuerte. Y entonces, ¿cómo le hago si yo no sé eso? Sí, bueno, es bien complicado, o sea, porque la realidad es, bueno, es tan sencillo como hablar hasta de licencias, no sé, imaginemos que tú tienes tu Spotify que es totalmente en estricto sentido para uso privado, ¿no? Y tú podrás usarlo y colocarlo en una fiesta, ¿no? Y a nadie le vas a cobrar la entrada a tu fiesta. Pero si tú, por ejemplo, tienes un local, un establecimiento que se dedica a vender, no sé, lo que quieras, hamburguesas, pizzas, etcétera, y la música es buenísima, tus playlists son muy buenos, sigues teniendo esa licencia que es privada y realmente tú la estás ocupando para algo que ya tiene un tema de lucro totalmente marcado, ¿no? Entonces ahí empieza a ver ya esa cuestión en donde te estás saliendo de los usos realmente permitidos en este caso que te pongo. Entonces, si, por ejemplo, yo estoy pagando, el hecho de que yo pague una licencia de una app, habría que determinar también los términos y condiciones de uso de la propia app y hasta dónde yo puedo llegar con eso. Porque igual y te puedo decir, claro, puedes generar textos y puedes hacer investigación, ¿no? Pero si ya vas a lucrar con esto, ojo, ¿no? O sea, no es para eso. O sea, habría que revisarlos primero. Porque la realidad, y no lo digo nada más, digo, yo me incluyo en muchas ocasiones ha pasado, que uno ya quiere una aplicación o quiere algo y ya le das acepto, 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 acepto y ya no leíste nada, ¿no? Entonces, eso también puede ser que a lo mejor la propia aplicación se deslinda de que los productos que se generen, pues te puedan meter en un problema Claro. y yo como aplicación no me voy a meter por ti. Ahora, en el segundo instante, o sea, o punto, hay algunas aplicaciones, por ejemplo, es más, hasta las propias redes sociales, ¿no? Si tú tienes un perfil comercial, la música que te coloca y todo son totalmente distintas a las de un perfil privado, ¿no? Entonces, en ese sentido es porque al momento en que tú eres un perfil comercial, pues tendrás, o la misma aplicación tiene licencias, tiene las licencias para ocupar esa música para esos fines y está pagando un extra, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Y algo que tú tocabas ahorita, o sea, cuando hablabas de Gabriel García Márquez, ¿no? Yo he escuchado a varios abogados también muy expertos y tienen toda la razón al decir que trabajan con creadores, con creativos, con artistas, con compositores, con todo, decir, y tienen la razón, que estaría muy complejo el que tú compares a alguien eh, que se dedica a componer, ¿no? Y que es un poeta en pocas palabras, y que todo lo saca de su cabeza y de sus emociones y sentimientos, a alguien que a lo mejor no tiene nada de experiencia, nada de inspiración y nada, y le dice a ChatGPT, hazme un poema al respecto de el agua, ¿no? Entonces, me parece que sí, eso por supuesto, pues es una falta de respeto, eso es clarísimo y evidente. Pero también es cierto, por el otro lado, y como yo se los decía a lo mejor alguna vez en el salón, que todos podemos ser autores, o sea, el mérito, o sea, el que sea bueno o malo, Claro. no tienen absolutamente nada que ver. Y si tienes una herramienta que te pueda ayudar a lo mejor a pulir tu idea, a estructurar mejor, a armar algo, hasta encontrar sinónimos que tú no, a lo mejor no traías en ese momento en la cabeza, bueno, pues entonces, pues al final no es que estés haciendo tampoco un uso indebido, ¿no? O sea, también satanizarla me parece Pero exagerado. yo siento que quien lo sataniza también es mucho que no se ha dado el tiempo a Sí, experimentarla, ¿no? O sea, eh, claro, a ver, yo soy alguien que he ido como, ha ido fluctuando todo desde un inicio que decía la IA tiene que tener derechos, ¿no? claro, 2021, donde sí, yo estaba fascinada con lo que había visto y claro, si ves cómo se mueve y cómo reacciona y dices, claro que esta cosa está haciendo cosas sola. sí, Ya obviamente vas avanzando y te das cuenta que o sea, sí, pero no, ¿no? ujú, Y creo que es algo pues que a veces yo debato mucho en decir, pues es que estás satanizando algo que no conoces, sí, que no estudias, o por ejemplo en esta parte legal, de pronto escucho a varios abogados que es como, ¿alguna vez le habrás picado algo más que sea como preguntarle 5 cosas como Google? Porque
pues creo que para eso, pues para meterte a hacer una regulación, tienes que experimentar, encontrar los sesgos, encontrar todos los errores que va teniendo, pues también para entender a qué alcance estamos llegando a hacer cosas. Sí, Porque sí es algo que en la parte positiva para mí es una cosa maravillosa y que deberíamos de exaltarla, es más, enseñar a la gente a usarla y a entender que verdaderamente no es un mérito que te dediques una semana completa en hacer un reporte. sí, no lo O es. que tu mérito sea quedarte en la oficina porque es el que se queda y hace 15 documentos más que todos. Eso no es ser productivo, ¿no? O sea, y eso es algo en donde personalmente debato bastante, porque digo, es que qué necesidad tenemos de seguir perdiendo horas de tu vida de trabajo redactando. Una cosa que para mí es elemental es decir, a ver, siéntate y abre un Word, escribe tu primer párrafo. Ujú. Hay gente que tiene una capacidad brutal en sentarse y rapidísimo baja lo que trae, pero en el mundo creativo, si algún día te toca un bloqueo, te puedes aventar hasta una semana en donde te sientas y 5 palabras no salieron de ahí. Sí, es verdad. La IA sí te puede ayudar en hacer ese trabajo y en agilizar tu mente y decir, oye, qué bueno. Oye, me tardo horas porque no soy corrector de estilo. Y la verdad es que qué maravilla que haya algo que me ayude, por ejemplo, yo que estudié algo de derecho, pues que me ayudara un poco con algo de lenguaje para que pues medio yo pudiera entregar algo a lo que yo veía de mis compañeros que pues no tenían nada que ver mi manera de escribir, ¿no? Sí. Y de repente ves los trabajos y dices, ¿cómo llegas ahí? Entonces, a mi parecer, la IA sí nos permite tener un poco de manera de competir Ujú. en la parte sana, o sea, sin meternos en la parte de todo lo complejo que viene, pero en la parte sana yo sí creo que te permite, si eres alguien, justo le decías que no tienes experiencia, no que quieras llegar a escribir como Gabriel García Márquez, porque creo que eso ya es un mérito que, la verdad es que aunque te hagas un cuento como Gabriel García Márquez, el talento lo tienes tú. O Claro. sea, eso es algo que para mí podrás usar mucha IA y podrás querer hacer marketing o querer hacer lo que quieras, pero el talento está aquí y acá. O sea, no, eso sí no te lo da ninguna IA. No, nadie. Te lo puede potencializar y todo, pero a pesar de que seas muy creativo y sepas hacer los mejores prompts, si no tienes una idea clara para poder hacer un producto, no lo logras. Sí, eso es verdad. Entonces creo que eso es una parte, o sea, como haciendo en este cierre, creo que me gustó mucho eso que decías de, a ver, o sea, tienes una licencia, ya la pagaste, pero ni siquiera sabes para qué la tienes. Y nos remontamos todo en el tema de la educación, de Sí, no leer, de no informarte o de simplemente creer que como tienes acceso a todo, ya tienes la vida resuelta. Entonces, por ejemplo, Claudia, desde tu óptica, o sea, haciendo como ya un cierre de esto, o sea, ¿qué sería lo que tú podrías recomendar a las personas que nos ven en este punto que estamos tanto en los que están empezando a crear cosas para lucrar, que pues obviamente es lo que todo mundo está buscando, claro. principalmente pues hacer algo que según tú no trabajes? ¿Qué sería la recomendación hoy por hoy, sabiendo que no tenemos todavía un parámetro legal? ¿Qué sería la recomendación? Mira, yo también creo y lo escuché también de un abogado al cual yo admiro mucho que el derecho de autor, al menos en la parte de derecho de autor, ha sido resiliente, ¿no? O sea que con lo que está ahorita, creo que podría modificarse para bien, pero con lo que está ahorita hemos ido saliendo avantes con los retos que la propia IA Ujú. ha entregado, ¿no? Yo creería que las personas, primero, es que es como un consejo hacia dos lados, ¿no? A quien lo usa y a quien no lo usa, ¿no? Porque a quien no lo usa y que tiene esa idea de que si no lo haces como casi con las manos o artesanalmente el proceso creativo, entonces no vale, me parece que estamos quedándonos muy atrás y que pues aquí mucho ha pasado que es evolucionar o morir. O sea, si tú no te subes al tren al respecto de el uso de la inteligencia artificial, va a llegar un momento en que te va a rebasar y te va a atropellar, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo y tienes que, obviamente, una vez que te subes a esto y que ya estás del otro lado, entonces tendrías que utilizarlo de manera ética y para eso creo que, por ejemplo, la parte de educación, sobre todo, por ejemplo, los que estamos en universidades, los que estamos en escuelas, los que tenemos pues esa obligación, ¿no? De
decirles a los alumnos que lo utilicen de manera ética, que sean transparentes, que lo utilicen como una herramienta y no como una sustitución, ¿no? Y la realidad es que entonces también nosotros como profesores tenemos que hacer un cambio en el paradigma de la enseñanza, porque si yo les pido, por ejemplo, como alumnos, que me hagan un ensayo de X, pues realmente pues alguien podría utilizarlo de manera no ética y pedirle el prompt y me lo entrega y se acabó, ¿no? Y a lo mejor ni lo leyó. Pero si yo, por ejemplo, modifico la manera en la que ahora trabajo, que entonces yo lo que hago es que te pongo un caso práctico, por decir algo, ¿no? Y aunque tú le escribas a la IA lo que le escribas, si no te pones a leer mínimo lo que la IA te está poniendo para ver si va acorde al caso o no, o que te remita la propia IA a leyes y que entonces tú tengas que regresar a la ley para ver si es cierto o no, para adecuarlo, entonces ya el alumno lo que está haciendo es ir y venir entre la lectura de libros, entre la lectura de leyes y entre la lectura de lo que le mandó la IA. Entonces, para poder afinar la idea que va a contestar en una respuesta de un caso práctico como lo que te estoy comentando, tendría que entrar a una serie de documentos que la propia IA le va a aventar. O sea, le va a aventar la sentencia de no sé qué, le va a aventar el libro de no sé cuántos, bla, 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 ¿no? Y también es cierto, o sea, la IA probablemente podría tener algún error. Entonces, si tú realmente te conformas con lo que dice eso, pues a lo mejor vas a tener un tache, ¿no? Al final. Entonces, o sea, una sugerencia es esa, o sea, para los profesores que estamos en estos caminos y andares, pues tenemos que modificar nuestra forma y método de enseñanza, porque los chavos ya no son los mismos. Claro. Y ya son digitales, ¿no? Y por el otro lado, a los alumnos, pues es esa parte, ¿no? De entregarles las herramientas y las guías para que sea un uso ético, un uso transparente, un uso de etiquetado, todo eso, ¿no? Oye, si lo haces de esta manera está bien, tampoco te vamos a castigar, está bien, nada más ve estos elementos o estas pautas que debes de tomar en cuenta, ¿no? Eso es lo que creo. Y te digo, y por el otro lado, para los que no, porque ayer que estaba en una charla escuchaba unas cuestiones así que decía, no, bueno, pero es que como por qué como por qué tengo que escribir a mano si lo puedo escribir en la computadora, ¿no? O por qué lo tengo que escribir a máquina cuando la máquina lo que hace es que si te equivocabas tenías que regresar toda la hoja, ¿no? Si lo puedo escribir en la computadora, o es más, transcribirlo, o sea, utilizar y que la máquina me vaya transcribiendo todo y va colocándolo en una hoja, ¿no? Bellamente. Entonces, tienes que también echar mano de lo que tienes ahorita para agilizar. Y justo algo que tú dijiste y es bien importante. O sea, si bien es cierto, la parte de la productividad está bien padre y todo, realmente el que tú estés, como dijiste, 15 horas en una oficina o estés escribiendo sin ver el sol, o sea, ¿realmente es eso para lo que un ser humano nació? O más bien nació para vivir de otra manera, aprovechando cosas que a lo mejor no se da cuenta, como el aire, no sé, su familia, sus mascotas, lo que sea, ¿no? Que va más allá de solamente estar enfrente de una computadora. O sea, entonces creo que la IA bien ocupada podría permitirte tener tiempo para ti y los tuyos, ¿no? Entonces, Amén. sí, claro. Entonces, o sea, ¿por qué no? ¿No? Sí. ¿Por qué no? Sí, mira, me encanta y creo que cerraste con la mejor reflexión que se pudo y yo me quedo con eso, el decir, pues, las escuelas, los trabajos, todos estamos obligados a estudiarla, Sí, pero también obligados a darle a la gente esas herramientas para que las entiendan. Como maestros también tienes la obligación de saber cómo funciona cada una de las herramientas, pues para que no corras ese riesgo de que dejas una tarea, el alumno te lo dio con IA, pero tú tampoco sabes que usó IA y el alumno no sabe usarla bien, entonces los dos están haciendo una sí, mezcla en donde nadie va a aprender ni a retroalimentarnos, pero también a mí me gustaría mucho cerrar con eso, decir, pues es que, ¿para qué te vas a quedar sentado con la IA también todo el día? claro. Úsala, aprovechala, date cuenta que o sea, yo ahí es en donde hay una atención después de Ale Contreras. Pasé de trabajar en los medios en donde yo de verdad tuve problemas de ataques de pánico, problemas de ansiedad súper delicados que me tuve que ir a vivir al otro lado del mundo de cómo Ujú. colapsé, ¿no? De la cantidad de trabajo que tenía, la cantidad de estrés. Hoy por hoy me preguntas, regresas y te digo, no, no la hay. Sí, O justo. sea, porque a veces
yo en un día puedo ganar lo que ganaba en un mes en esa empresa. No todos los días se queda fijo, Claro. pero verdaderamente para mí, es decir, en un mes puedo ganar y entonces hoy me desperté a las 9:30 de la mañana y estoy trabajando y vivimos de una manera muchísimo más tranquila. Sí, Claro, no todos vamos a tener la misma oportunidad de trabajo. Hay trabajos que te requieren más tiempo, menos tiempo, otro tipo de atención, pero cuando realmente descubres todas esas pequeñas cositas que te está dando estas herramientas, a mi parecer se vuelve tan genial que ni siquiera te darían ganas de meterte un tema de robarle los derechos a alguien porque solo te estás ocupando en entender qué está mal contigo en tema de trabajo. O sea, siempre digo, ¿quieres saber por dónde empezar con la IA? Busca 5 cosas que te quiten más tiempo. claro. Esas 5 cosas que más te quitan tiempo, descubre cómo resolverlas con la IA. Y con esas 5 cosas posiblemente tu vida mejore. Sí, eso No es tienes que verdad. hacerte experto, no tienes que robarle el talento a nadie. Solamente date cuenta que si hacer un reporte te quita 15 horas, lo puedes hacer en una. Y tienes 14 horas para seguir aprendiendo, teniendo tiempo para tu familia. Entonces, pues, Clau, creo que tú y yo podríamos platicar horas. Sí, creo que Eh, sí. la verdad es que, pues, obviamente te agradezco. No, Obviamente te nada vamos a que invitar a la siguiente agradecer. sesión que tenemos de debates para más adelante. Pero si te tienen que buscar en redes sociales, ¿en dónde te encuentran? Sí, bueno, estoy en LinkedIn, o sea, como Claudia Llanos, ahí estoy. Yo creo que es la que más utilizo para la parte profesional, porque tanto Instagram como Facebook, todas esas, pues ya son como más personales y pues hay publicaciones que por supuesto no tienen que ver con eso, pero en LinkedIn me pueden encontrar. Y bueno, pues nada más hacer la reflexión de que la IA debe de verse como una herramienta, algo que te acompaña y no algo que te sustituya, ¿no? Sí, amén a eso. O sea, entendamos esto. O sea, no sabemos qué pase, ¿no? No, Ya veremos en un año después de estar sí, publicando estas cosas en dónde nos encontramos, pero pues la realidad es que yo ni siquiera consigo esa versión de que ya todo sea IA y es sí, como, no. pues no. Entonces, pues utilicemos a la IA para que sea una herramienta, no para que nos reemplace. Y pues no se pierdan los siguientes capítulos que estaremos hablando de cosas muy interesantes. Así que pues, Clau, te agradezco No, de acompañarnos. qué, al contrario. Gracias a todos los que nos están escuchando ahorita y nos vemos pronto. Esto es Ayala.